La historia de Santa Margarita de Hungría comienza en un periodo marcado por profundas pruebas para la Europa cristiana, especialmente en el siglo XIII, cuando reinos enteros eran amenazados por guerras, invasiones y crisis políticas. Hungría, situada en el corazón del continente, se encontraba vulnerable a los ataques externos, sobre todo a las devastadoras invasiones mongolas que dejaron ciudades destruidas, familias diezmadas y a una nación entera sumergida en el sufrimiento. Este escenario de dolor colectivo no solo moldeó la historia política del reino, sino que también preparó el terreno espiritual para el surgimiento de una santa cuya vida sería una respuesta silenciosa, pero poderosa, a la tragedia y al pecado del mundo. El rey Bela IV de Hungría y su esposa, la reina María Láscaris, vivieron intensamente ese tiempo de aflicción. Ante la amenaza inminente de destrucción total del reino por los mongoles, la pareja real recurrió no solo a las armas o a alianzas políticas, sino sobre todo a la oración. En medio del miedo y la incertidumbre, hicieron una promesa solemne a Dios. Si el Señor libraba a Hungría de la ruina completa, consagrarían al hijo o hija que aún ni siquiera había nacido a una vida enteramente dedicada a Él. Esa promesa, hecha entre lágrimas y esperanza, se convertiría en el punto de partida de una de las historias más bellas de entrega radical en la Iglesia. Cuando la amenaza mongola finalmente fue apartada y el reino comenzó, lentamente, a reconstruirse, nació Margarita, en 1242. Desde el inicio, su vida estuvo envuelta por un significado espiritual profundo, pues no era solo una niña real, sino el cumplimiento de un voto hecho a Dios en uno de los momentos más sombríos de la historia húngara. El nacimiento de Margarita fue visto como una señal de misericordia divina, una respuesta concreta del cielo a la fe perseverante de sus padres. Ella vino al mundo no como heredera de ambiciones políticas, sino como ofrenda viva al Señor. Desde los primeros años quedó claro que el destino de Margarita sería diferente al de las demás princesas de la Europa medieval. Mientras otras niñas reales eran preparadas para alianzas matrimoniales y juegos de poder, Margarita fue educada desde muy temprano con la conciencia de que su vida pertenecía a Dios. Esa conciencia no le fue impuesta de manera violenta o fría, sino transmitida con reverencia, como un llamado sagrado. Su infancia estuvo marcada por una atmósfera de oración, silencio y formación espiritual, algo raro incluso entre familias profundamente cristianas de la época. Con apenas 3 años de edad, Margarita fue confiada al cuidado de las religiosas dominicas, inicialmente en el convento de Veszprém. Esta separación temprana de la corte y de la familia podría parecer dura a los ojos humanos, pero, en el plan de la fe, representaba un gesto de total confianza en la voluntad divina. La pequeña princesa creció lejos de los lujos palaciegos, aprendiendo desde muy pronto el valor de la humildad, de la obediencia y de la vida comunitaria. Aquello que para muchos sería una pérdida, para Margarita se volvió un terreno fértil donde su alma comenzó a florecer. La elección de la orden dominicana no fue casual. Los dominicos, conocidos como la Orden de los Predicadores, se destacaban por su celo por la verdad, por la pureza de la doctrina y por una vida equilibrada entre contemplación y acción. Desde temprano, Margarita fue introducida en una espiritualidad sólida, centrada en el amor a Cristo crucificado, en la devoción a la Eucaristía y en la práctica de las virtudes cristianas. Incluso siendo apenas una niña, ella demostraba una sensibilidad espiritual fuera de lo común, sorprendiendo a quienes convivían con ella diariamente. Conforme Margarita crecía, se hacía cada vez más evidente que su vocación no era solo fruto de una promesa hecha por sus padres, sino de un llamado interior profundo. No mostraba nostalgia por la vida palaciega ni deseo de honores o riquezas. Por el contrario, encontraba alegría en las tareas más simples del convento y mostraba una inclinación espontánea al sacrificio y a la oración. Ese desapego precoz del mundo era señal de un alma moldeada por la gracia desde muy temprano. Alrededor de los 10 años de edad, Margarita fue trasladada al convento dominico de la Isla de las Liebres, en el río Danubio, lugar que más tarde sería conocido como Isla de Santa Margarita, en su homenaje.
Ese convento había sido construido especialmente para ella, como cumplimiento pleno de la promesa real. Allí, rodeada por la tranquilidad de la naturaleza y por el ritmo silencioso de la vida religiosa, Margarita encontró el ambiente ideal para profundizar aún más su unión con Dios. El aislamiento del mundo exterior favorecía su inclinación natural a la contemplación. Aunque era hija del rey, Margarita rechazaba cualquier trato especial. Se vestía de manera sencilla, evitaba privilegios y se sometía con alegría a las reglas de la comunidad. Su postura impresionaba no solo a las religiosas, sino también a visitantes ilustres que llegaban al convento. Muchos se admiraban al ver a una princesa que, teniendo todo a su disposición, elegía voluntariamente el camino de la renuncia. Esa coherencia entre su origen y su elección espiritual hacía su testimonio aún más elocuente. Así, desde su infancia y juventud, Santa Margarita de Hungría se presentó al mundo no como una santa de grandes discursos, sino como un sacrificio silencioso ofrecido a Dios por el bien de un pueblo entero. Su vida naciente era, al mismo tiempo, respuesta a la misericordia divina e intercesión continua por la paz y la fidelidad cristiana de Hungría. La semilla estaba plantada, y de ella brotaría una santidad profunda, marcada por la cruz, por la oración y por el amor radical a Cristo. Al ingresar de modo más consciente en la vida religiosa, Santa Margarita de Hungría pasó a vivir con intensidad cada aspecto de la espiritualidad dominicana, asumiendo la oración como centro absoluto de su existencia. El silencio del convento no era para ella un vacío, sino un espacio habitado por la presencia constante de Dios. Desde temprano, Margarita demostraba un profundo amor por la liturgia, participando con recogimiento sincero en las horas canónicas y en la Santa Misa, donde su alma parecía elevarse con naturalidad a las realidades eternas. Para ella, cada oración era un encuentro real con Cristo, no una simple obligación religiosa. La joven religiosa se destacó rápidamente por su obediencia ejemplar. Margarita no solo cumplía las reglas del convento, sino que hacía de ellas un verdadero camino de santificación. Recibía correcciones con humildad, aceptaba las orientaciones de las superioras sin resistencia y veía en cada orden una oportunidad de renunciar a la propia voluntad. Esa obediencia no era fruto del miedo ni de una sumisión ciega, sino de un profundo deseo de conformar su vida a la voluntad de Dios. Para Margarita, obedecer era amar, y amar era ofrecerse enteramente. Aun siendo de origen real, Margarita se empeñaba en ocupar los servicios más simples y muchas veces los más difíciles de la comunidad. Limpiaba los ambientes, ayudaba en la cocina, cuidaba de las tareas más humildes sin jamás quejarse. Evitaba cualquier distinción que pudiera recordarle su posición en el mundo y se alegraba de ser tratada como la última entre las hermanas. Ese espíritu de humildad sincera tocaba profundamente a quienes convivían con ella, pues no se trataba de un gesto teatral, sino de una convicción interior profundamente arraigada. La mortificación corporal también formaba parte de su vida espiritual, práctica común entre los santos medievales, siempre vivida con discernimiento espiritual y con autorización de sus superioras. Margarita veía en el sacrificio un medio de unirse más íntimamente a Cristo sufriente y de interceder por la conversión de los pecadores y por la paz de su patria. Sus ayunos, vigilias y pequeñas penitencias no estaban motivados por desprecio al cuerpo, sino por un amor ardiente a la cruz, comprendida como camino de redención y de comunión con el Señor. Su devoción a la pasión de Cristo era profunda y constante. Margarita meditaba largamente sobre los sufrimientos del Señor, especialmente durante la oración personal y en los tiempos litúrgicos más fuertes, como la Cuaresma. Contemplaba a Cristo humillado, coronado de espinas y clavado en la cruz, y veía allí el modelo perfecto de amor total. Esa contemplación transformaba su corazón y moldeaba sus actitudes, haciéndola cada vez más paciente, compasiva y silenciosa ante las dificultades de la vida cotidiana en el convento. Otro aspecto notable de su espiritualidad era el amor a la Eucaristía. Margarita aguardaba con gran fervor el momento de la comunión, preparándose con recogimiento y gratitud. Después de recibir el cuerpo de Cristo,
Permanecía largos períodos en oración, muchas veces entre lágrimas, absorta en la presencia real del Señor. Para ella, la Eucaristía era el alimento del alma, la fuerza que sostenía su entrega y la fuente de toda alegría verdadera. Ese amor eucarístico hacía su vida interior cada vez más profunda y estable. La joven dominica también alimentaba una gran devoción a la Virgen María, a quien confiaba sus luchas interiores, sus sacrificios y el futuro de su nación. Veía en María el ejemplo perfecto de humildad, pureza y obediencia a la voluntad divina. En momentos de cansancio o prueba, Margarita recurría a la Madre de Dios con sencillez filial, encontrando en ella consuelo y fuerza para perseverar. Esa relación íntima con Nuestra Señora fortalecía aún más su espíritu de entrega total. A medida que Margarita maduraba espiritualmente, se convertía en un ejemplo vivo para toda la comunidad. Su silencio hablaba más alto que largos discursos y su presencia transmitía paz. Las hermanas percibían que había en ella algo profundamente sobrenatural, una serenidad que no venía de las circunstancias, sino de una unión constante con Dios. Incluso en los momentos de enfermedad o cansancio físico, Margarita mantenía una actitud de confianza y abandono, ofreciendo todo como oración. A pesar de su juventud, Margarita demostraba una madurez espiritual impresionante. No buscaba consuelos sensibles ni reconocimiento humano, sino que deseaba únicamente ser fiel al llamado que había recibido desde el vientre materno. Su vida era un continuo sí a Dios, renovado en cada pequeño gesto cotidiano. Esa fidelidad silenciosa hacía de su existencia un verdadero sacrificio espiritual ofrecido en favor de la Iglesia y de Hungría. Así, en la sencillez de la vida conventual, Santa Margarita de Hungría avanzaba firmemente por el camino de la santidad, creciendo en virtudes, profundizando su vida interior y convirtiéndose poco a poco en una llama viva de amor a Dios. Su historia no estaba marcada por grandes hechos exteriores, sino por una entrega radical que transformaba todo a su alrededor, preparando el terreno para pruebas aún mayores y para una santidad que traspasaría los muros del convento. A medida que Santa Margarita de Hungría crecía en virtud y madurez espiritual, su santidad comenzaba a traspasar los muros silenciosos del convento y a llamar la atención del mundo exterior. Incluso en clausura, su fama de piedad, sabiduría y equilibrio espiritual llegaba a la corte, a los nobles e incluso a reinos extranjeros. Para muchos, parecía inconcebible que una princesa de tan noble linaje permaneciera apartada de los asuntos políticos, cuando podría ser usada como instrumento de alianzas estratégicas y fortalecimiento del reino. Fue en ese contexto cuando surgieron las primeras grandes pruebas de su vocación. Su padre, el rey Bela IV, aunque profundamente devoto y consciente de la promesa hecha a Dios, comenzó a sufrir presiones políticas intensas. Hungría aún buscaba estabilidad después de años de conflictos, y las alianzas matrimoniales eran vistas como medios legítimos y eficaces para garantizar la paz y la seguridad del reino. Diversos príncipes y reyes manifestaron interés en desposar a Margarita, reconociendo en ella no solo a una princesa, sino a una mujer de virtudes raras. Entre esas propuestas, algunas venían acompañadas de promesas de paz duradera y prosperidad para el pueblo húngaro. Estas propuestas pusieron a Margarita ante una prueba interior profunda. Por un lado, ella amaba a su pueblo y deseaba sinceramente el bien de Hungría. Por otro, sabía con absoluta claridad que su vida había sido consagrada a Dios desde antes de su nacimiento. Para Margarita, abandonar su vocación religiosa no sería solo un cambio de estado de vida, sino una ruptura con la voluntad divina. Esa conciencia hacía su decisión firme, aunque dolorosa, pues comprendía el peso político y humano de su negativa. Incluso ante las insistencias, Margarita se mantuvo inquebrantable. Con serenidad y respeto, dejó claro que había hecho votos solemnes y que no podía, en conciencia, renunciar a aquello que había ofrecido a Dios. Su no al mundo no era un gesto de desprecio por las responsabilidades humanas, sino un sí radical a la fidelidad. Ella comprendía que la verdadera paz no nace solo de acuerdos políticos, sino de la fidelidad a la ley de Dios. Esa convicción profunda sostenía su valentía ante las presiones externas.
Las tentaciones, sin embargo, no se limitaban a las propuestas de matrimonio. Margarita también enfrentaba luchas interiores comunes a la vida espiritual, especialmente aquellas relacionadas con el cansancio, la aridez espiritual y las limitaciones físicas. Su vida de penitencia y oración exigía gran esfuerzo, y había momentos en que el cuerpo reclamaba descanso. Aún así, Margarita no se dejaba dominar por el desánimo. En silencio, presentaba sus fragilidades a Dios, confiando en que la gracia divina sería suficiente para sostenerla. En medio de esas pruebas, su vida de oración se volvía aún más intensa. Margarita buscaba refugio en la Eucaristía, en la meditación de la pasión de Cristo y en la intercesión de la Virgen María. Cada dificultad se transformaba en súplica, cada sufrimiento en ofrenda. Lejos de endurecer su corazón, las pruebas lo volvían más compasivo y atento a los dolores ajenos. Ella comprendía cada vez más que la cruz no era un obstáculo en el camino de la santidad, sino parte esencial de él. La firmeza de Margarita causaba admiración incluso entre quienes deseaban verla fuera del convento. Muchos reconocían que su decisión no era fruto de un capricho juvenil, sino de una madurez espiritual rara. Su coherencia entre fe y acción se volvía un testimonio elocuente en una época marcada por compromisos frágiles e intereses inestables. Margarita mostraba, con su vida, que la fidelidad a Dios exige valentía y muchas veces renuncias profundas. Dentro del convento, sus hermanas veían en ella un ejemplo de perseverancia silenciosa. Margarita no se quejaba, no dramatizaba sus dificultades y no buscaba comprensión humana. Su comportamiento revelaba un alma profundamente anclada en Dios, capaz de atravesar tempestades sin perder la paz interior. Ese testimonio fortalecía a la comunidad y contribuía a un ambiente espiritual más sólido y confiado. Las pruebas también purificaban su intención. Margarita aprendía a ofrecer no solo aquello que le costaba menos, sino también aquello que tocaba profundamente sus afectos. Renunciar a un futuro que podría beneficiar a su familia y a su pueblo exigía un desapego heroico. Aún así, ella confiaba en que Dios, que todo lo ve, sabría conducir la historia de Hungría por caminos más altos que aquellos visibles a los ojos humanos. Así, en el silencio de las decisiones difíciles y en la fidelidad a las promesas hechas a Dios, Santa Margarita de Hungría consolidaba su vocación con firmeza inquebrantable. Sus pruebas no la apartaron del camino de la santidad, sino que la enraizaron aún más en él. Cada no al mundo se convertía en un sí más profundo a Cristo, preparando su alma para una unión cada vez más íntima con Dios y para una misión espiritual que traspasaría su propia vida. Con el paso de los años, la vida de Santa Margarita de Hungría se convirtió en un verdadero tratado vivo sobre las virtudes cristianas. Su santidad no se manifestaba por gestos espectaculares o discursos elocuentes, sino por una coherencia diaria que impresionaba a todos los que se le acercaban. Margarita había comprendido profundamente que la santidad se construye en los pequeños actos, en la fidelidad constante y en el amor vivido en silencio. Esa conciencia moldeaba cada una de sus actitudes dentro del convento, convirtiéndola en un ejemplo continuo para la comunidad religiosa. La humildad era una de las virtudes más visibles en su vida. A pesar de su origen real, Margarita se empeñaba en considerarse la última entre las hermanas, evitaba cualquier destaque y sentía un verdadero malestar cuando alguien la elogiaba. Para ella, todo honor pertenecía solo a Dios. Ese desapego sincero del reconocimiento humano no era fruto de inseguridad, sino de una visión clara de sí misma ante el Señor. Margarita sabía que todo lo que poseía venía de la gracia divina y que, sin ella, nada podría hacer. La caridad también ocupaba un lugar central en su espiritualidad. Margarita trataba a cada hermana con delicadeza, paciencia y atención, especialmente a aquellas que eran más difíciles o que atravesaban momentos de fragilidad. En vez de juzgar, acogía, en vez de alejarse, se acercaba. Su presencia transmitía consuelo y seguridad, y muchas hermanas acudían a ella en busca de alivio espiritual. Margarita escuchaba con atención, aconsejaba con prudencia y rezaba silenciosamente por cada una. La paciencia de Margarita era puesta a prueba diariamente,
tanto por las exigencias de la vida conventual como por sus propias limitaciones físicas. Su salud, muchas veces frágil, no le impedía cumplir sus obligaciones, pero le exigía un constante ejercicio de abandono. En vez de quejarse o buscar alivio inmediato, Margarita ofrecía sus dolores a Dios, uniéndolos a los sufrimientos de Cristo. Esa actitud transformaba su enfermedad en fuente de mérito espiritual e intercesión silenciosa. La obediencia continuaba siendo un pilar esencial de su vida. Margarita no escogía las tareas que le agradaban, sino que aceptaba las que le eran confiadas, incluso cuando contrariaban sus inclinaciones personales. Veía en la obediencia un camino seguro hacia la voluntad de Dios, creyendo que, al obedecer a sus superioras, obedecía al propio Señor. Esa comprensión profunda hacía su obediencia ligera y fecunda, lejos de cualquier resentimiento interior. Otro aspecto notable de su santidad era el espíritu de penitencia vivido con equilibrio y discernimiento. Margarita no buscaba el sufrimiento por sí mismo, sino que aceptaba con amor las cruces que Dios le permitía. Sus penitencias, siempre realizadas con permiso, tenían como finalidad purificar el corazón, fortalecer el alma e interceder por los pecadores. Ese espíritu penitencial no la volvía sombría o distante, sino profundamente serena y llena de paz interior. Margarita también demostraba un profundo sentido de justicia espiritual. Era firme consigo misma, exigente en su vida interior, pero extremadamente misericordiosa con los demás. Comprendía que cada persona posee su propio ritmo en el camino de la santidad y que solo Dios conoce el corazón humano. Esa postura equilibrada hacía de ella una presencia acogedora y confiable, capaz de unir firmeza moral y ternura evangélica de manera armoniosa. Incluso sin ocupar cargos formales de liderazgo, Margarita ejercía una influencia espiritual profunda sobre el convento. Su simple presencia elevaba el ambiente y su ejemplo silencioso inspiraba conversiones interiores. Muchas hermanas daban testimonio de que, después de convivir con Margarita, se sentían más inclinadas a la oración, al recogimiento y a la búsqueda sincera de Dios. Se convertía así en una verdadera columna espiritual de la comunidad, sosteniéndola no con palabras, sino con su vida. Fuera de los muros del convento, su fama de santidad seguía extendiéndose. Personas sencillas y nobles creían que las oraciones de Margarita tenían un valor especial ante Dios y pedían su intercesión en situaciones difíciles. Aunque ella jamás se atribuía mérito alguno, aceptaba esos pedidos con humildad, ofreciéndolos en oración y penitencia. Para Margarita, interceder por los demás era una extensión natural de su entrega a Dios. De esta manera, Santa Margarita de Hungría se convertía en un testimonio vivo de que la santidad verdadera no depende de grandes acciones visibles, sino de una fidelidad cotidiana vivida con amor. Sus virtudes heroicas, escondidas a los ojos del mundo, producían frutos abundantes en la Iglesia y en la sociedad. Su vida silenciosa, aparentemente limitada a los muros de un convento, irradiaba luz y esperanza mucho más allá de ellos, preparando el camino para la consumación de su ofrenda total a Dios. Con el paso de los años, el cuerpo de Santa Margarita de Hungría comenzó a mostrar señales evidentes de desgaste, resultado de una vida marcada por la penitencia, por el trabajo constante y por la entrega sin reservas. Su salud, ya frágil desde la juventud, se volvió cada vez más delicada y las enfermedades comenzaron a acompañarla de forma continua. Sin embargo, lejos de rebelarse o buscar alivio a cualquier costo, Margarita acogía cada sufrimiento como parte del designio amoroso de Dios, viéndolo como una oportunidad de unión más profunda con Cristo crucificado. El dolor físico nunca fue para Margarita un obstáculo para la vida espiritual, sino un medio de purificación interior. Incluso cuando el cuerpo se debilitaba, su alma permanecía firme y serena. No permitía que el sufrimiento endureciera su corazón ni oscureciera su fe. Por el contrario, se volvía aún más dócil, paciente y recogida. Cada limitación física era transformada en oración silenciosa, ofrecida por la Iglesia, por su patria y por la conversión de los pecadores. Durante este periodo de enfermedad, Margarita intensificó aún más su vida de oración.
Pasaba largos momentos en silencio ante el Santísimo Sacramento, incluso cuando el cansancio era grande. Su relación con Dios se volvía cada vez más íntima, marcada por un abandono confiado y una profunda paz interior. No buscaba consuelos sensibles, sino que deseaba únicamente permanecer fiel hasta el fin, ofreciendo cada instante como un sacrificio de amor. Las hermanas del convento, al acompañar su sufrimiento, daban testimonio de una santidad aún más luminosa. Margarita nunca se quejaba, no reclamaba de sus dolores y evitaba llamar la atención sobre sí misma. Cuando le preguntaban por su estado, respondía con sencillez y serenidad, muchas veces desviando la conversación hacia asuntos espirituales o hacia las necesidades de las otras hermanas. Su preocupación principal no era consigo misma, sino con el bien de la comunidad y la gloria de Dios. Incluso debilitada, Margarita continuaba ejerciendo una influencia espiritual profunda sobre quienes la rodeaban. Sus palabras, pocas y ponderadas, tenían gran peso espiritual. Su mirada transmitía paz y su presencia inspiraba confianza. Muchas hermanas se sentían fortalecidas solo por estar a su lado, percibiendo que toda su vida había sido una preparación para aquel momento final de entrega total. A medida que se acercaba el fin de su vida, Margarita demostraba una aceptación serena de la muerte. No había en ella miedo ni inquietud, sino una expectativa tranquila del encuentro definitivo con Dios. Para ella, la muerte no representaba una ruptura, sino la consumación de una entrega iniciada aún en el vientre materno. Toda su vida había sido un continuo ofrecimiento, y ahora ese sacrificio se completaba de forma silenciosa y humilde. En los últimos momentos, Margarita se mantuvo profundamente unida a la oración de la Iglesia. Recibió los sacramentos con gran devoción, especialmente la Eucaristía, que siempre había sido el centro de su vida espiritual. Al recibir el cuerpo de Cristo, su rostro reflejaba una paz profunda, como si ya estuviera contemplando aquello que había buscado durante toda la vida. Para las hermanas presentes, aquel momento fue un verdadero testimonio de fe viva. Su muerte ocurrió el 18 de enero de 1270, cuando Margarita tenía apenas 27 años. A pesar de su juventud, su vida había sido plenamente vivida, no en términos de duración, sino de intensidad espiritual. Su partida estuvo marcada por un clima de recogimiento, silencio y profunda reverencia. La comunidad sentía que no había perdido solo a una hermana, sino que había ganado una poderosa intercesora junto a Dios. Poco después de su muerte, la fama de santidad de Margarita comenzó a extenderse con aún más fuerza. Las personas recordaban su vida de humildad, oración y sacrificio, reconociendo en ella a una verdadera sierva de Dios. Muchos creían que su entrega silenciosa había sido aceptada por Dios como un sacrificio agradable, capaz de atraer gracias abundantes para Hungría y para toda la Iglesia. Así, el sufrimiento final de Santa Margarita de Hungría no fue un momento de derrota, sino de victoria espiritual. Su muerte coronó una vida enteramente ofrecida a Dios, sellando con amor aquello que había sido prometido incluso antes de su nacimiento. Su historia, marcada por la cruz y por la fidelidad, se convertía ahora en un testimonio eterno de que la santidad florece plenamente cuando la vida es vivida como ofrenda total al Señor. Después de la muerte de Santa Margarita de Hungría, su presencia espiritual no se apagó con el silencio del sepulcro, sino que, al contrario, se volvió aún más perceptible entre el pueblo y la comunidad religiosa. Quienes habían convivido con ella guardaban viva la memoria de su vida santa, y muchos comenzaron a recurrir a su intercesión con confianza. Poco a poco, relatos de gracias alcanzadas comenzaron a surgir, fortaleciendo la convicción de que Margarita, ahora junto a Dios, continuaba cuidando de su patria y de la Iglesia. Los primeros signos de esta devoción popular se manifestaron de forma sencilla, especialmente entre las hermanas del convento y los habitantes de la región. Personas enfermas, angustiadas o en situaciones de gran dificultad espiritual buscaban la intercesión de la joven religiosa, confiadas en su cercanía con Dios. Muchos testimoniaban curaciones inexplicables, alivio de sufrimientos y consolaciones profundas después de invocar el nombre de Margarita en oración. Estos relatos,
transmitidos oralmente, se difundían rápidamente, alimentando la fama de santidad que ya la acompañaba en vida. La tumba de Margarita se convirtió, en poco tiempo, en un lugar de peregrinación. Fieles de diferentes regiones de Hungría se dirigían al convento con la esperanza de obtener gracias por medio de su intercesión. Este movimiento espontáneo no fue fruto de campañas o iniciativas oficiales, sino de la confianza sincera del pueblo cristiano, que reconocía en la vida de Margarita un testimonio auténtico del Evangelio. La devoción crecía de manera natural, sostenida por la memoria viva de su humildad, pureza y amor a Dios. Los milagros atribuidos a su intercesión reforzaban esta devoción. Relatos de curaciones físicas, liberación de sufrimientos prolongados y conversiones profundas eran asociados a las oraciones hechas junto a su sepulcro. Aunque la Iglesia siempre trata tales relatos con prudencia y discernimiento, el número creciente de testimonios despertó la atención de las autoridades eclesiásticas. La santidad de Margarita ya no era solo una convicción popular, sino que comenzaba a ser reconocida también en el ámbito institucional de la Iglesia. Aún así, el camino hasta el reconocimiento oficial de su santidad fue largo. Las circunstancias políticas e históricas de la época, sumadas a los cambios internos de la Iglesia, hicieron que el proceso formal de canonización avanzara lentamente. Sin embargo, eso no disminuyó la devoción del pueblo, que continuó venerándola como santa mucho antes de cualquier proclamación oficial. Para los fieles, Margarita ya había sido canonizada por el testimonio de su vida y por los frutos espirituales que continuaba produciendo. A lo largo de los siglos, su figura permaneció profundamente enraizada en la espiritualidad húngara. Iglesias, conventos y lugares recibieron su nombre, perpetuando su memoria entre las generaciones. La isla de las Liebres, donde vivió gran parte de su vida religiosa, pasó a ser conocida como Isla de Santa Margarita, convirtiéndose en un símbolo visible de su presencia espiritual. Ese reconocimiento geográfico reflejaba la importancia de Margarita no solo como figura religiosa, sino como patrimonio espiritual de toda una nación. La Iglesia, fiel a su misión de discernir con prudencia, continuó examinando los testimonios relacionados con la vida y la intercesión de Margarita. Documentos, relatos y tradiciones fueron preservados a lo largo del tiempo, permitiendo que su historia permaneciera viva incluso siglos después de su muerte. Ese cuidado en la transmisión de la memoria de Margarita revela el valor que la Iglesia atribuye a la santidad auténtica, que resiste al tiempo y a los cambios culturales. Finalmente, en 1943, el Papa Pío XII proclamó oficialmente a Santa Margarita de Hungría como santa de la Iglesia Católica. Esta canonización tardía no fue señal de duda sobre su santidad, sino el reconocimiento solemne de una devoción que ya existía desde hacía siglos. Al elevarla a los altares, la Iglesia confirmó aquello que el pueblo fiel siempre creyó, que Margarita vivió de modo heroico las virtudes cristianas y permanece como intercesora junto a Dios. La canonización de Margarita fue recibida con gran alegría, especialmente en Hungría, donde su figura continúa siendo venerada como símbolo de pureza, sacrificio y fidelidad. Su vida, marcada por la entrega silenciosa, se convirtió en un modelo atemporal para religiosos, laicos y para todos aquellos que buscan vivir el Evangelio de manera radical. Margarita mostró que la verdadera grandeza no está en el poder o en la visibilidad, sino en la fidelidad humilde a la voluntad de Dios. Así, los milagros y la devoción popular ligados a Santa Margarita de Hungría confirman que su misión no terminó con la muerte. Por el contrario, su vida continúa produciendo frutos en la Iglesia, invitando a cada generación a redescubrir el valor del sacrificio, de la oración y de la entrega total a Dios. Su santidad, reconocida oficialmente por la Iglesia, permanece como un faro silencioso que ilumina el camino de la fe. La vida de Santa Margarita de Hungría permanece aún hoy como un testimonio luminoso de fidelidad absoluta a Dios en medio de las complejidades del mundo. Aunque vivió en el silencio de un convento y lejos de los grandes acontecimientos visibles de la historia, su existencia ejerció una influencia profunda y duradera sobre la Iglesia y sobre su nación. Margarita nos recuerda
que la santidad no depende de circunstancias extraordinarias, sino de la capacidad de responder con amor y constancia al llamado de Dios, incluso cuando ese llamado exige renuncia y sacrificio. En un mundo marcado por la búsqueda incesante de poder, reconocimiento y realización personal, la elección de Margarita suena casi incomprensible a los ojos modernos. Renunció a riquezas, honores y a un futuro políticamente prometedor para vivir una vida escondida, dedicada a la oración y al servicio. Sin embargo, es justamente esa elección la que revela la verdadera libertad cristiana. Margarita nos enseña que la libertad no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en entregarse plenamente a aquel que da sentido a la existencia humana. Su testimonio también habla de manera especial a quienes enfrentan conflictos entre las exigencias del mundo y la fidelidad a la propia vocación. Margarita fue puesta ante presiones intensas, incluso provenientes de personas a las que amaba profundamente. Aún así, se mantuvo fiel a la promesa hecha a Dios, mostrando que la verdadera obediencia a Él nunca conduce a la pérdida, sino a la plenitud. Su vida es una invitación a confiar en que Dios guía la historia, incluso cuando sus caminos parecen contrariar la lógica humana. Para los consagrados, Santa Margarita de Hungría es un modelo de vida religiosa vivida con autenticidad y profundidad. Su obediencia sincera, su pobreza asumida con alegría y su castidad ofrecida como don total revelan el sentido más profundo de los votos religiosos. Margarita muestra que la vida consagrada no es una huida del mundo, sino una intercesión silenciosa por él, un sacrificio escondido que sostiene a la Iglesia de manera invisible, pero eficaz. Para los laicos, su vida es un recordatorio de que la santidad no está reservada solo a quienes realizan grandes obras exteriores. Margarita nunca predicó a multitudes ni realizó grandes hazañas públicas, pero su fidelidad cotidiana produjo frutos abundantes. Ella nos enseña que cada pequeño gesto vivido con amor, cada sufrimiento ofrecido a Dios y cada renuncia asumida con fe poseen un valor eterno. La santidad, así, se vuelve accesible a todos, independientemente del estado de vida. La historia de Santa Margarita también revela el poder redentor del sufrimiento vivido en unión con Cristo. Sus dolores físicos, sus privaciones y sus pruebas interiores no fueron desperdiciados, sino transformados en intercesión y gracia para muchos. En una cultura que con frecuencia rechaza el sufrimiento a cualquier costo, Margarita nos recuerda que la cruz, cuando se acoge con fe, puede convertirse en fuente de vida, esperanza y salvación para el mundo. Su amor a la Eucaristía y su devoción profunda a la Virgen María permanecen como pilares de una espiritualidad sólida y equilibrada. Margarita encontró en la presencia real de Cristo la fuerza para perseverar y, en María, el ejemplo perfecto de entrega confiada a la voluntad de Dios. Estos elementos continúan siendo caminos seguros para todos aquellos que desean profundizar su vida espiritual y permanecer firmes en la fe en tiempos de incertidumbre. La canonización de Santa Margarita de Hungría, siglos después de su muerte, confirma que la santidad verdadera no se pierde con el tiempo. Por el contrario, madura, atraviesa generaciones y continúa hablando a los corazones. Margarita permanece como una presencia viva en la Iglesia, intercediendo por quienes recurren a ella con fe e inspirando a nuevas generaciones a elegir a Dios por encima de todas las cosas. Hoy, al contemplar su vida, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, prioridades y fidelidad. El ejemplo de Santa Margarita nos desafía a preguntar si estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios, incluso cuando eso exige sacrificios silenciosos y decisiones contrarias a las expectativas del mundo. Su vida nos recuerda que nada es pequeño cuando se ofrece con amor y que Dios nunca se deja vencer en generosidad. Así, Santa Margarita de Hungría permanece como un faro discreto, pero poderoso, iluminando el camino de quienes desean vivir el Evangelio con radicalidad y verdad. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una invitación actual a la conversión, a la entrega y a la confianza absoluta en Dios. Que su ejemplo inspire nuestros corazones a buscar,
por encima de todo, la santidad, ciertos de que solo en Dios encontramos la verdadera paz y la plenitud de la vida cristiana.